Bueno, entonces, vamos a hacer esta ilustración. La vamos a trabajar con el mismo método. Primero vamos a vectorizar, vamos a asignar valores y luego vamos a pasar a Photoshop ya para empezar a trabajar la luz, la sombra y la sombra proyectada. Si bien este personaje tiene cierta textura, la textura la vamos a ver hasta la próxima semana. Vamos a ver cómo crear pinceles, cómo crear diferentes texturas con los pinceles, cómo cargar librerías de pinceles, pero de momento lo que quiero es que ustedes vectoricen la ilustración, que asignen las primeras sombras y luces y luego vamos a ir colocando esa textura ya la próxima semana, ¿verdad? Pero ustedes debieran de tener avances para la próxima semana, ¿verdad? Para poder trabajar eso en clase. Entonces, bueno, en este caso, igual, ¿verdad? Lo primero sería vectorizar esta referencia. Igual, un poco como lo hicieron con la ilustración anterior, es ir analizando qué formas podría yo llegar a necesitar que estén arriba o debajo de qué elemento. Si voy a vectorizar algunas formas por separado. Aquí realmente em, también va siendo un poco cuestión de, de ir redibujando estas formas por separado porque les voy a asignar diferentes valores, no tanto porque les voy a aplicar como cierta sombra, como lo hicimos en el vector, ¿verdad? Que sí necesitaba que tuvieran como diferentes, que estuvieran en diferentes capas, es decir, yo hubiera podido vectorizar el personaje completo, pero esto me ayuda a ir generando diferentes valores, para que eso me va a ayudar a hacer como la selección en Photoshop después, que si lo hubiese hecho todo completo. Ahora, claro que hay quienes también lo hacen todo completo y en Photoshop le van asignando el color, pero quizá ya tienen un poco más de práctica. Y bueno, aquí lo que me interesa es que también sigamos estudiando como esos valores que les vamos a asignar, porque es lo que me va a servir hacer la selección. No porque necesite generar como cierta profundidad, como lo habíamos hecho ilustrando todo en vector, sino que aquí va a ser más que todo para ir identificando ciertos valores. Entonces, yo les voy a dar esta referencia, cada uno va a tener que vectorizarla. A veces no hago esto porque puede pasar de que se pasen el vector y luego ya no lo vectoricen, pero bueno, esa es cuestión de cada quien, ¿verdad? Cada quien sabe lo que hace y cada quien sabe qué tanto va a aprender o no si utilizan el vector de alguno de sus compañeros, ¿verdad? Es decir, seguramente el que va a aprender más es el que va a hacer el vector, entonces, bueno, o sea, lo dejo en cada uno de ustedes. Entonces, bueno, a ver, ¿qué va a hacer también que la ilustración se vea mucho más terminada? Que el vector tenga buena calidad, ¿verdad? Tenga buena línea, que tenga buen trazo, por eso es que también me interesa que lo vectoricemos. Entonces, en este caso, aquí ya que hay un poquito más de elementos, ¿verdad? Y que a veces se pierden algunos elementos, igual tengo la referencia como de fondo. Cuando presiono control Y, bueno, es un poquito más fácil aquí ver las líneas un poco más limpias, ¿verdad? Y bueno, ir redibujando como todos los elementos que voy a necesitar. Luego lo que les decía, de ir asignándoles ciertos valores a esto. Vamos a ver por acá. Por acá, si se dan cuenta, hay un error. Esto es un error, ¿verdad? Es decir, esto debiera quedar encima. Con eso hay que tener cuidado y a veces lo vemos hasta que estamos en Photoshop, pero si tengo el objeto editable, es decir, si estoy trabajando con un objeto inteligente, puedo hacer el cambio, regresar a Illustrator sin necesidad de copiar y volver a pegar y todo bien, o sea, no voy a tener como ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí, de alguna manera, se le está asignando como cierto valor, ¿verdad? A diferentes elementos para poder hacer la selección y no tener como conflictos de que luego me vaya a seleccionar todo como el mismo verde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí sí me va a servir para generar o tener como cierta profundidad. Aquí voy a cambiar un poquito el valor. Ahora, este elemento también lo voy a pasar para adelante.
¿verdad? Para que caiga encima y esto me va a ayudar a poder seleccionar como esas diferentes formas. Aquí lo importante, vamos a trabajar solo el lagarto, bueno, si alguien quiere hacer este elemento también lo puede hacer, realmente yo voy a revisar este específicamente y si alguien quiere hacer los detallitos de acá, también, o sea, eso está perfecto. Y bueno, luego ir viendo como qué elemento queda encima de qué otro. Eso básicamente, para tener como muy limpia la línea, estudiar como los diferentes valores. Vean aquí como este valor cambia, ¿verdad? De verde a este que tengo acá y a este que tengo acá, ¿verdad? Eso va generando como esas variables en el valor, ¿verdad? Entonces luego voy a copiar, ¿verdad? La ilustración y luego voy a ir a Photoshop. Voy a meter esto en una carpeta. Si se dan cuenta, el fondo lo tengo en gris, ¿verdad? Eso me ayuda a tener como más claridad. Si yo estoy haciéndolo en blanco, a veces es un poco como molesto y no termino de darme cuenta de si, por ejemplo, cómo están quedando los brillos, porque si los brillos los trabajamos con blanco, a veces no nos damos cuenta de ese detalle y el brillo se desborda, ¿verdad? Por eso es importante trabajar con fondo gris. Y bueno, luego básicamente voy a pasar la referencia para acá. Bueno, empezamos, ¿verdad? Si se dan cuenta, el objeto quedó como un objeto inteligente vectorial, luego nuevamente una capa de sombras. Como les digo, esta ilustración tiene como cierta textura, pero eso lo vamos a trabajar después. Ahorita lo que me interesa es como que nos enfoquemos en el volumen, en las luces, en las sombras. Si alguien que ya maneja los pinceles con textura quiere probar colocarle como cierta textura, está en toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, yo eso lo voy a dejar para la próxima semana porque ahorita lo que me interesa es que nos enfoquemos más en, en que pues me quede como lo bastante parecido a la referencia, pero vamos a seguir trabajando con los pinceles, con estos pinceles circulares difusos. Bueno, ya trabajemos vamos a hacer unos estudios de textura, ahí sí vamos a trabajar con diferentes pinceles. Entonces, bueno, básicamente le voy a poner el candado a este para no perder esto editable. Y bueno, aquí ya puedo empezar a hacer como esta selección. Yo, por ejemplo, tengo la tolerancia en 2, pero ¿qué pasa si la tuviera en 30? Si se dan cuenta aquí, lo que pasa es que me está seleccionando toda esta figura, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es bajar la tolerancia, ¿verdad? Y aquí ya me va a poder tomar solamente, puedo ir acercando la referencia lo que necesite, ¿verdad? Entonces aquí ahorita pueden tomar los colores de la referencia. Me interesa mucho también que estudiemos esa paleta de colores, ¿verdad? Se van a dar cuenta que no hay un negro como tal profundo, ¿verdad? Y tampoco bueno, sí hay blancos para generar como ciertas luces, pero ahorita me interesa que estudiemos esta paleta de colores, entonces podemos tomarla de la referencia, es decir, yo puedo ir estudiando el color que tiene por acá esta referencia y así voy. Vean acá también, por ejemplo, estoy utilizando la dirección de este elemento que tengo acá. Esa es la dirección con la que debiera trabajar. Si van teniendo dudas, por favor, me comentan. Aquí puede resultar un poco confuso ir trabajando luces y sombras. Puede ser que en algún momento se den cuenta que están trabajando en la misma capa de las sombras y las luces. O sea, hay que tener un poco de cuidado con eso.
Quizá hay un tipo de volumen que yo lo podría trabajar todo en la misma capa de sombras. Yo les diría que quizá el volumen como tal en una capa y quizá los detalles de luces así muy específicos, quizá como este punto de iluminación, este brillo que tengo acá, este otro brillo que tengo acá, ese sí en otra capa totalmente distinta, ¿verdad? Pero bueno, tratar de ir haciendo, de ir estudiando esto. Por ejemplo, acá pues evidentemente tiene un poco más de luz. Voy a activar acá la opción para las luces, lo voy a dejar de momento con el 100%. Voy a iluminar un poquito más. Aquí hay algo importante que les quería comentar. La verdad es que la forma en la que yo pueda analizar también mi selector de color o de la forma que a ustedes se les haga mucho más sencillo, em, básicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí hay como diferentes formas de analizar el color. Eh, Si yo, por ejemplo, lo tengo acá, en donde yo estoy viendo el tono, pues básicamente en esta barra yo voy a poder cambiar mi tono y dependiendo del tono, es decir, en este caso son verdes, ¿verdad? Estos verdes, yo luego acá puedo ir desaturando el color, ¿verdad? Ya sea que le quiera poner agregar más blanco o que le quiera agregar más negro. ¿Verdad? Entonces aquí ya defino el color y luego aquí defino si lo quiero desaturar con más blanco o lo quiero desaturar con más negro. Em, Acá prácticamente tengo el tono, ¿verdad? Digamos, aquí, por ejemplo, puedo tener como los tonos. Aquí es donde tengo los tonos, sí, los tonos. Y luego acá es donde voy buscando desaturar el color, ya sea es decir, como con este blanco, ¿verdad? Y negro. Es decir, aquí tengo la escala de saturación. em, o con brillo, ¿verdad? Igual aquí puedo seleccionar el color y luego irle aplicando más brillo. Yo generalmente utilizo este, ¿verdad? Aquí voy seleccionando el color y, y luego acá voy desaturando el color, ya sea con más blanco o con negro. Entonces, si se dan cuenta, no son negros, o sea, no es este negro de acá, ¿verdad? Es decir, todavía tiene, es decir, está bastante desaturado, pero de negro, pero no es negro. Ya sigue siendo el mismo tono. Aquí me voy a ir a la capa de las sombras. Aquí es donde le digo que ya uno, o sea, tampoco es como de muerte si tienen que trabajar todas las sombras en una sola capa, pero sí traten de dividir, por ejemplo, los brillos más profundos, ¿verdad? Porque si lo trabajan en la capa de las sombras, luego para borrar es muy complejo. Entonces, bueno, aquí sí hay que tener un poquito más de cuidado. Si se dan cuenta, por acá, digamos, hay algunos trazos que ya se ven un poquito como más marcados, como que se le ve un poquito más definido el trazo. Entonces podemos trabajar con este que tiene opacidad, tiene cierta opacidad, pero es decir, como que todavía se le ve un poquito más el borde. Voy a hacer una capa más como de brillos y voy a tomar esta parte que es como la más clara. Igual, voy a volver, o sea, selecciono el color, pero todavía lo puedo editar un poquito más, si le quiero poner un poco más de brillo. Ahora, acá si ustedes se dan cuenta, como o sea, hay mucho más detalle. El pincel lo tengo, es decir, no está tan abierto el pincel. Realmente el diámetro es bastante reducido, ¿verdad? Eh,
Esto porque ya estamos trabajando otro tipo de detalle. Voy a volver al que tiene como más opacidad y por aquí voy a pasar sin la selección, ¿verdad? Porque si tiene una especie como de brillo. Y aquí sí voy a llegar al blanco. No se preocupen ahorita por la textura, como les digo, la textura, le vamos a asignar un poco de textura más adelante. Ahorita realmente lo que me interesa que estudiemos es la luz y la sombra. No les va a quedar exactamente igual. Ahora, como les digo, si hay alguien que ya ha experimentado más, si quiere animar a hacer la textura, la puede hacer. Ahorita realmente la referencia me sirve más que todo para estudiar la luz y la sombra. Voy a seleccionar acá este ojo, este elemento, y no está tan abierto el diámetro del pincel, pero también hay como diferentes tonos para ciertos brillos. Realmente podríamos utilizar quizá algún tipo de morado para que no se vea como tan oscuro, o en este caso incluso irnos a luz verdes, ¿verdad? Porque puede ser un gris como verdoso, ¿verdad? Porque de alguna manera al final este personaje pues es todo verde y de alguna manera seguramente también va a afectar acá. Voy a utilizar el borrador un poquito para terminar de... Vean, vean cómo no llega al negro profundo. Bueno, por aquí voy a seleccionar también este negro que aparece acá, porque quiero pintar el ojo completamente. Voy a deseleccionar, control D para deseleccionar. Voy a bajar un poquito la referencia. Y acá sí voy a trabajar como en la capa esta de los brillos, o D para resetear a blanco y negro, X para cambiar a blanco, B para regresar nuevamente al pincel. Y aquí, realmente este brillo lo hice en vector, podría haberlo hecho acá y no hacerlo desde el vector. Aquí solamente lo estoy repasando en esta capa de brillos. Y acá, realmente esto también lo podrían vectorizar si no quieren hacer como la forma. Aquí estoy utilizando la herramienta de lazo para hacer esta selección por ahí. Y ahora voy a utilizar el pincel B para regresar al pincel. Voy a bajar la opacidad. Y
Está por aquí. Estoy utilizando el borrador para seleccionar el borrador, únicamente para borrar un poquito por acá, un poco más de opacidad, solo para que se vaya difuminando por aquí. Pero sí se tiene que notar ese cambio, ese brillo. Voy a seleccionar esta parte negra de acá y quizás un poquito más oscuro por aquí, sí. Si se dan cuenta que sí se está acercando más al negro. Eso hace que también tenga como más profundidad el ojo. Comando D para deseleccionar. Luego voy a irme a la capa de las luces, D nuevamente para seleccionar el blanco. Y por aquí en la capa de brillos de luces, vamos a dejar en la capa de brillos, podría darle aquí un poco más de blanco en esta parte de acá. Voy a subir un poco la opacidad. Si se dan cuenta, aquí tengo el diámetro del pincel un poco más reducido, ¿verdad? Y en esta parte de acá, mucho más pequeño el diámetro del pincel, pareciera que tengo como una especie de brillo. D para deseleccionar. Comando D o control D para deseleccionar. Voy a borrar un poquito el brillo por aquí. Bueno, si se dan cuenta, o sea, sí lleva un poco de tiempo, ¿verdad? Es decir, sí tengo que ir analizando los colores. Depende de cuánto detalle se quiera agregar. ¿Verdad? ¿Cuántas horas de trabajo? Mientras más horas de trabajo, más termina. Bueno, como les digo, ahorita no nos va a quedar como una textura como tal, pero bueno, no es la intención del ejercicio, realmente es de que vayan estudiando el volumen, la luz, la sombra. Y bueno, por acá vamos con la sombra de este elemento. Voy a tomar el color y voy a desaturarlo. En la sombra, voy a ir a la capa de las luces y bueno, siempre voy a tomar este mismo tono. Y ahora también puedo irme un poco más amarillo, un poco más amarillo. Comando D o control D para deseleccionar. Y bueno, ahora esta parte. Y un poco más de amarillo. Voy a ir a la capa de los brillos. Este tiene como una especie de delineado. Vamos a ver si se lo hacemos la próxima semana. Les voy mostrando cómo hacerlo la próxima semana. Pero este delineado probablemente sí sea un poco más sencillo para los que tengan tableta, ¿verdad?
Y bueno, para los que tengan mouse, hasta donde el mouse les permita, pero como les digo, o sea, podrían de pronto también hacer alguna línea en vector y luego pasarlo para ir encontrando. Por aquí voy tomando este tono, voy a la capa de las luces y bueno, como aquí sí tiene un poco más de luz. Y a la capa de los brillos. Voy a abrir un poquito más el diámetro del pincel. Y con el borrador. Ahorita seleccioné el borrador. Control E para seleccionar el borrador. Voy a volver al pincel. B, solo E para el borrador. Les dije control E, pero solo es E. Y bueno, básicamente así tendría que irme con cada una de las piezas, ¿verdad? Voy a deseleccionar para mover mi referencia. Voy a abrir el diámetro del pincel. Voy a bajar un poco más la opacidad. Aquí empiezo como... Por aquí nos vamos a ir más por las luces para generar el volumen. Creo que acá es muy importante también el valor o los valores que elijamos desde Illustrator, ¿verdad? Para sacarle como todo el provecho. Igual podemos rebajar todavía los colores. Y para borrar aquí un poquito, esta puntita para que no sea tanto. Y le voy a dar un poco
Menos opacidad. La vamos a trabajar al final, pero también podríamos traerlo desde Illustrator, estas líneas, ¿verdad? Y luego darles cierta opacidad, ¿verdad? Pero para los que tengan tableta, de pronto sí me gustaría que se animaran a dibujar los trazos. Vamos a- Esto lo estoy haciendo en otra capa. El diámetro del pincel está bastante reducido. Como que debiera ser un poquito más verde. Ahorita presioné control B para darle un poquito más de equilibrio de color. Como es el único elemento que tengo ahorita, por eso puedo hacer esto, ¿verdad? Pero si tuviera más elementos en esta capa, probablemente tendría que hacer la selección específicamente de lo que quiero cambiar de tono. Pero en este caso le estoy agregando un poquito más de cian, porque me parece que estaba demasiado como que se miraba como muy manchado, ¿verdad? Y bueno, le cambié un poquito el tono. Lo voy a volver a hacer. Control Z. Voy a ampliar un poquito. Si se dan cuenta, es está como más café, por así decirlo. Control V para el equilibrio de color. Y lo único que voy a hacer es que le voy a agregar un poco más de cian para que sea un poco más verdoso. No sé si logran ver el cambio. Espero que sí. Si tienen dudas, igual pueden preguntar. Voy a tomar un poco del tono que tengo por acá. Yo ahorita estoy haciendo un poco de detalle por la clase, ¿verdad? Por el tiempo de la clase. La verdad es que es como realmente cada quien decida trabajar, pero por lo regular yo trato como de hacer como todo el estudio de la luz y de la sombra y los detalles los dejo hasta el final, ¿verdad? Pero si alguien se siente cómodo haciendo los detalles, podría dejar los detalles a cierto nivel, ¿verdad? Solamente los detalles uno los puede hacer, o sea, le puede agregar tantos detalles como uno quiera. Eh, pero quizá pienso que sí, los últimos detalles más bien son hasta el final, ¿verdad? Ahorita yo lo estoy haciendo porque un poco por el tiempo, ¿verdad? Porque si me pongo a pintarlo todo, quizá no me da tiempo de llegar a esto. Quizá por aquí, porque había que subirlo un poquito más. Control T, luego clic izquierdo para distorsionar. Aquí voy a borrar un poquito. Esa es una de las grandes ventajas de la pintura digital. Ahora, si yo lo estuviera haciendo esto con crayón, o sea, si hice mal la línea, la hice mal, ahora no hay forma de borrarla. Tiene sus grandes ventajas la pintura digital realmente. No sé si alguien tiene dudas hasta acá.
Voy a borrar esto de acá. Lo voy a poner esta capa de línea. No sé, cuéntenme si van teniendo dudas, si alguien tiene dudas hasta el momento, o todo está claro por acá. Jimena, muy bien. Bueno, em, les puedo también mandar algunos videos, sobre todo de un ilustrador que me parece que explica bastante bien. Lo único es que están en inglés. Voy a ver si encuentro también algunos en español también. Pero básicamente es justo eso, ¿verdad? En este caso, estudiar la referencia. Ya más adelante a nosotros nos va a tocar como hacer nuestras ilustraciones analizando desde una forma, desde las formas o desde las figuras geométricas, ¿verdad? Analizando esa luz y esa sombra, que al final es lo que le da el volumen, ¿verdad? Pero bueno, aquí me interesaba mucho que pudiéramos, o lo que me interesaba bastante es que estudiemos esta parte, ¿verdad? Que la exploremos un poco más. eh, y por eso es que decidí hacerlo con una referencia, ¿verdad? Con la ilustración de algún artista. Les voy a compartir el nombre de este artista, igual para que lo busquen. Y, ¿verdad? Pero ahorita, digamos, lo que me interesa es ese estudio de la luz y la sombra. No se preocupen ahorita por la textura. Ahorita estoy trabajando con el borrador. Voy a bajar la opacidad. Un poquito fuerte. Es el mismo principio, ¿verdad? Si hay un elemento que cae encima del otro, ¿ven? Como que va a generar una sombra, va a proyectar una sombra. Y eso es lo que lo termina de ser como más realista. Aquí más bien hay una sombra completa. Aquí estoy utilizando el borrador para borrar un poquito por acá. En la capa de los brillos puedo trabajar como que va haciendo como este amarillo. Quizá para esta luz que se hace aquí, quizás sí podríamos trabajar con este pincel. Voy a reducir el diámetro del pincel, voy a darle un poquito más de opacidad. Estoy en la capa de los brillos. Por acá. Quizá aquí no se nota tanto el brillo porque no tengo la sombra de acá. Control D para deseleccionar y bueno, seguramente por aquí
Sí, se miraría mucho más ese brillo si termino de trabajar esta sombra de acá. El diámetro más abierto, el pincel difuso, menos opacidad. Estos como pliegues realmente podrían hacer como un trazo en Illustrator y llevarlo acá. Por acá solo tengo que tener cuidado de luego la continuidad, ¿verdad? Que voy a tener aquí en este color. Voy a reducir la opacidad. Voy a abrir un poquito más el pincel. Y bueno, por ahí es que ya le vamos dando ese volumen, ¿verdad? Como les digo, realmente el objeto inteligente nos va sirviendo como para ir rodeando el elemento, ahora como para ir ubicando los diferentes valores, pero básicamente entonces esto es lo que vamos a seguir trabajando. Para la próxima semana sí debieran de tener avances, es decir, por lo menos este personaje vectorizado, ya ubicado los valores y creería que por lo menos un 60% de avances en la ilustración debieran de tener para la próxima semana. Si pudiera ser que solamente dejaran listo para poder agregar ciertas texturas, estaría bastante bien. Pero sí, lo que bueno, mi consejo es que aprovechen el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo trabajar 1 hora todos los días o quizá no todos los días, pero 3 días, 2 horas cada día es mucho más descansado que desvelarse, trabajar toda una madrugada antes de entregar el ejercicio. Yo sé que es difícil porque tienen otras tareas, pero bueno, por eso lo vamos a trabajar en 2 semanas, no es que lo vayan a entregar la próxima semana, con la idea de alivianarles la carga de trabajo y bueno, en este sentido que es un estudio de algo que ya está hecho, ¿verdad? Ya los próximos ejercicios van a ser de su invención y ya pues me tocará a mí analizar la luz y la sombra, ¿verdad? Desde otras figuras. Pero aquí estamos incluso estudiando también esta paleta de color que ya trae este personaje, ¿verdad? Entonces, no sé, como ya vamos terminando, cuéntenme si tienen alguna duda. Licenciada, entonces, por lo que entendí, la referencia va a ser ese personaje, Cocodrilo, ¿no? Sí, sí, esa vamos a trabajar. Ah, va. Entonces, lo que tenemos que entregar la otra semana, que sería como tipo de asesoría, sería eso, sería por lo menos el vector, ¿verdad? No, no, un 65% del trabajo, es decir, ya debiera de traer luces y sombras, ¿verdad? No solo el vector, sino que ya debiera de tener un estudio de luz, sombra el personaje, ¿verdad? Es decir, esto que yo hice ahorita, ay, tal vez es un 5%, no sé, un 10%, ¿verdad? Es decir, sí debiera de tenerlo todo el personaje, el cuerpo, la cola, ¿verdad? Debiera de tener este detalle una buena parte del personaje, ¿verdad? O sea, les debiera de faltar muy poco. Por eso les digo, un 65, un 70% de avances, porque acá lo que vamos a trabajar son como aplicarle algunas texturas, vamos a aprender a hacer pinceles, a asignarle cierta textura, entonces ya solo van a ser como ciertos detalles, ¿verdad? Como les digo, si hay alguien que ya trabaje con pinceles que tengan cierta textura y la quieran igualar al del personaje, o sea, tienen carta abierta para eso, pero realmente ahorita lo que me interesa es el estudio de la luz y de la sombra,
y pueden utilizar los pinceles, estos circulares difusos, los que trae el programa por defecto. La otra semana vamos a instalar pinceles, vamos a crear pinceles, ¿verdad? Para ponerle como ciertos detalles. Ya están listos todos. Muy bien, perfecto. Gracias a ustedes. Disculpen ahí la demora en empezar la clase, pero bueno, no tenía este problema. Pero creo que no todos me